Buenas tardes, Fabián Onetti en las reflexiones de Winston, cubriendo la semana del 2 al 6 de agosto. Y tuvimos el gran número de la semana tan esperado que fue el reporte de empleo, 943.000 empleos creados en el mes de julio, por arriba de los estimados que estaban entre 850 y 870 e inclusive revisamos para arriba los números de junio, lo cual muy positivo, bien encaminándose la economía en una reactivación importante. Vamos a ver qué dice la Fed, si va a haber algún cambio o no. Recuerden, no tenemos reunión de la Fed hasta el 22 de septiembre. Sí tenemos una reunión en Jackson Hole, pero es no oficial. Así que probablemente tengamos que esperar hasta el 22 de septiembre. Hoy es 8 de agosto, con lo cual falta un rato largo, pero siempre puede haber declaraciones en el camino. En esto el mercado marcó nuevos máximos, el Dow Jones 0,8% a 35.208, el S&P 0,9% a 4.436 y el Nasdaq 1,1% a 14.800. Casi terminó el reporte de las grandes compañías, todas ellas, casi en su mayoría, en gran mayoría récord, en realidad más del 80%, reportaron por arriba de lo estimado, tanto en el top line, ventas, como en el bottom line, resultados netos. Y es interesante porque recuerden, había un desafío muy grande, ya que estábamos reportando segundo trimestre de este año contra segundo trimestre del 2020, que fue el epicentro de la pandemia de COVID, con lo cual era un desafío muy grande armar esos números de un lado, extrapolar de un lado y del otro, en año normal contra reactivación, contra un año que fue realmente único en un siglo o en 100 años. Sin embargo, las compañías reportaron bien y la buena noticia también es que el múltiplo se contrajo, mientras que el S&P hizo un máximo histórico. En términos del múltiplo de price to earnings, quedó por debajo de lo estimado, o sea, no por debajo, dejó de 23 a 21, lo cual nos da un poquito de protección a los inversores de que el mercado, si bien está caro, está menos caro que hace un par de semanas, empujado por las ganancias. Y lo que también fue muy importante es que no solo se reportó mejor, sino que en su mayoría los CEOs de las compañías hablaron, el management, la gerencia, se mostraron muy optimistas con respecto a la segunda mitad del año, lo cual es muy positivo también para cómo los analistas están rearmando los números para el tercer y cuarto trimestre del año. Con lo cual, positivo, nos gusta cómo se está portando el mercado. En otro orden de cosas, el gobierno chino se acercó al SEC, el ente regulador de Estados Unidos de acciones y bonos y demás, para conversar, porque el SEC dijo que suspendía por el momento cualquier aplicación para salir público en las bolsas de Estados Unidos. Muy poco claro por qué, cómo, cuándo y dónde al gobierno chino se le ocurrió investigar a las compañías de comida, a las compañías de transporte, a las compañías de educación, a las compañías de juegos, lo cual hace muy difícil para el inversor minorista, como es uno, como somos nosotros, poder invertir donde los gobiernos actúan unilateralmente y con mucha oscuridad en por qué hoy se les ocurre mirar esto, no lo miraron antes y por qué no mañana. Inclusive, no solo desde el regulador americano hay alguna alerta sobre este tema, sino también varios políticos en el Congreso de Estados Unidos se mostraron bastante preocupados y enojados de alguna manera de este tipo de reacción que le ha costado a los inversores cientos de miles de dólares de lo que han bajado estas compañías. Y también han arrastrado a los índices de Emerging Market, EEM, a los índices de Internet de Emerging Markets, EMQQ, que tenían un componente de compañías chinas como Alibaba, Tencent, etcétera, Ant es parte de Alibaba en gran proporción, lo cual fue negativo por ese lado. La variante Delta, COVID. Por un lado, estamos con récords en algunos países, Japón, algunos países de Asia, con récords desde el principio de la pandemia, o sea, nuevos números muy fuertes. En Estados Unidos, por ejemplo, se han duplicado los casos de la semana anterior a esta semana, pero aquellos que están vacunados, el nivel de hospitalizaciones es bajísimo y mucho menos el nivel de muerte. Todos los casos severos y que inclusive con muerte son aquellas personas que no se han vacunado. En los países donde hay vacunas, como Estados Unidos y Europa, el gran desafío es obtener que la gente se vacune. Se calcula que en Estados Unidos de la población adulta hay cerca de un 40% que no se quiere vacunar o que no se ha vacunado. Los gobiernos están tratando de generar incentivos de alguna manera, las compañías exigiendo que para entrar o volver al trabajo hay que vacunarse. De la misma manera también están posponiendo la vuelta, algunos pasaron de septiembre a octubre, algunos pasaron a enero del año que viene con ese tema, lo cual vamos a ver cómo sigue. Y por otro lado también, por ejemplo,
hoy creo que Estados Unidos recomendó una tercera dosis para mayores de 60 años en la medida que entramos en el invierno, e Israel, por ejemplo, ya la está aplicando. Con lo cual, vemos eso, pero, como decimos, el mercado de alguna manera está ignorando esto porque dice, hay una solución, el que está vacunado no sufre demasiado, la solución está ahí, hay que implementarla. También es interesante que muchos países emergentes que venían atrasados con el tema de la vacunación, hoy ya tienen vacunas, están más disponibles y los números de vacunación se están acercando tanto en países emergentes a los países desarrollados, que es más o menos 50% y pico de la población adulta. Positivo. Robin Hood, la fiesta recién empieza. Los inventores del meme se han convertido en su propio meme con subidas de 20, 30%. Esto recién empieza. Va a ser, como dicen acá, un wild ride, una gran jineteada. Y les aviso, algún día va a aparecer la policía en esa fiesta y uno no va a querer estar cuando esté la policía. Con lo cual, si quieren participar, participen, pero tengan en cuenta que estas fiestas suelen terminar mal y si uno no se cuida, le pueden agarrar los dedos. Pero esto digamos, recién empieza. ¿Qué tenemos esta semana que entra? Inflación minorista el día miércoles y mayorista el día jueves. Son los dos grandes números que completan la gran cantidad de números que tenemos para analizar el famoso tema de inflación, tasas, qué va a hacer la Fed. Como dijimos bien, el número de empleo, gran debate con el número de inflación, nos vamos a barro color, pero como digo, 1,29 vale la tasa de 10 años, por ahora sigue pensando que la Fed tiene razón, que la inflación es transitoria y que en la medida que se solucionen los cuellos de botellas e interrupción de la cadena de suministros producto de la pandemia, no va a haber mayor efecto en precios. Por ahora el mercado le cree a la Fed que es transitorio, pero hay voces muy importantes y muy poderosas que creen que esto es un efecto más estructural y complicado. Vamos a ver, miércoles y jueves vamos a tener buenos números que nos van a ayudar más a descifrar y ver cómo sigue esta historia. Como siempre, buena semana y nos encontramos todas las mañanas en vivo, en directo, interactivo, por Zoom, desde Nueva York, a las 9 horas. Que tengan buena semana.